El que tiene oídos para oír, oiga, decía Jesús. En este mundo pues, todos pecamos, ¿no? Todos problemas a veces. Porque todos los días cometemos pecados, porque todos los días nos equivocamos, porque todos los días fallamos. ¿Qué nos impide? ¿Qué te frena? ¿Qué te imposibilita para ese nuevo comienzo con tu Señor Jesucristo? Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 18. Continuamos desarrollando la serie en curso titulada La verdadera adoración. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a unir el subtema, lo que hablamos, la importancia de la adoración. ¿Cuántos de ustedes entienden que es importante adorar a Dios? Bueno, la importancia de la adoración al siguiente factor que es muy significativo, que es el objeto de culto. ¿Qué adoras? Y esto aprovechando que en ambos temas pues hay elementos en común, como lo son la adoración a Dios como el punto principal de la obra salvífica de Dios para el hombre, ¿verdad? Porque nos salvó. Y el hecho de que la adoración aceptable, usted subraya eso porque va a escuchar eso, aceptable, es exigida por Dios. O sea, Dios demanda adoración. Lo hemos estado viendo. Entonces vamos a comenzar pues a desglosar este tema. El eje aceptable de la adoración. ¿Cuál es el eje de tu adoración? ¿Quién es el objeto de culto para ti? O sea, ¿a quién adoras tú y cómo le adoras? Incline su rostro en reverencia al Altísimo. Ore conmigo. Señor poderoso y bendito, te damos honra y gloria. Te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas. Bendito amado, nos inclinamos a ti, Señor, porque sabemos que sin ti nada somos. Pedimos tu Espíritu Santo para que nos enseñe, Señor, todo conocimiento, toda ciencia en cuanto a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, decidí utilizar el uso de la palabra eje, para aquellos que son mecánicos, para aludir a aquello que en la vida cristiana es el fundamento, la columna vertebral, ¿verdad? El cimiento, la base. Hablo de lo que también es el centro y el sostén, lo que sostiene nuestra vida, pero nuestra adoración más que nada en Dios. No podemos vivir sin el verdadero Dios, pero tampoco podemos vivir sin adorarle. Esto nos tiene que quedar bien claro, ¿sí? Verá, un eje es como una manivela, ¿verdad? Un cigüeñal de arranque. Es para que lo entiendan. ¿Se acuerdan de aquellos carritos antiguos que le daban la vueltita y arrancaban, verdad? Y en lo espiritual es aquello que por ser el foco mismo de nuestra existencia nos permite echar a andar nuestra adoración para crecer única y exclusivamente en Cristo. Porque si no adoramos a Dios no crecemos. ¿Cuántos no nos hemos visto o quizás en estos momentos nos vemos en ese estancamiento en el cual nos sentimos como que no estamos progresando, como que no crecemos? Y muchas veces se debe a eso porque no estamos adorando, ¿verdad? Y todos caemos en eso. Por lo tanto, pues dicho eje deberá ser aceptable. Eso es muy importante para que tenga sentido. Tiene que ser aceptable, aceptado por Dios. Pero aún así vamos a comenzar por el eje inaceptable, es decir, el objeto de culto equivocado, el que no es adecuado, el que no es Dios en sí. Y también la manera errónea de dar culto, de dar adoración. El dar culto es simplemente, vean ustedes, dar adoración. Porque es necesario deshacernos de todo lo vano, todo lo superficial, todo lo que estorba, todas aquellas costumbres, todos aquellos dichos, todas las cosas que nos hemos traído del mundo o del paganismo o de la religión pasada de algunos. Y tenemos que quitarnos todo. Y por eso decidí ligar ambos conceptos con el título el eje inaceptable, o sea, inadmisible. Dios no lo quiere, de la adoración. Parte 1. Y va a ser 2 partes y entonces proseguiremos al eje aceptable, al que Dios sí recibe, el eje aceptable de la adoración. O sea, aquello que nos mueve en verdad y es como estos engranajes que cuando es aceptable empieza a mover
y Dios se mueve en nuestras vidas de manera maravillosa. Pero de la otra forma, pues definitivamente que no. Y es que la adoración, mis amados, es el punto de apoyo de nuestra cristiandad. Dios y Él es el objeto de culto, ¿sí? Para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, Él es el objeto de culto. A Él le adoramos, al Dios verdadero, ¿sí? Y ninguno de los dos factores se puede alterar. Ni el objeto de culto que es Dios, ni la adoración apropiada a Él. Ni tampoco podemos mezclarla con nada en el mundo ni en otras religiones. Mire, vamos ahí ya lo tiene usted, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 18 al 22. Y aquí al explicar acerca de los ídolos, porque a Dios le interesa que usted y que yo no caigamos en la idolatría, que realmente adoremos al verdadero Dios, porque ¿cuántos podrían levantar la mano? Y si yo les pregunto, ¿cuántos vienen de adorar tanta cosa? Y pues muchos dirían, no, pues yo, ¿verdad? Sí, yo adoraba esto, yo pensaba que esto era así, era así, ¿verdad? Pero aún así nos vamos a abrir más nuestros ojos espirituales a muchas cosas que a veces pensamos que no son ídolos. Entonces, Pablo escucha, al explicar de los ídolos y lo ofrecido a ellos, él toma el ejemplo del sacrificio verdadero al verdadero Dios. Y dice allí en 1 Corintios 10, 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea, ellos llevan sacrificios y participan. Acuérdense que la mayoría de los sacrificios recibían una parte de los que ofrecían. Entonces lo que está diciendo aquí, mira, cuando tú haces algo, cuando tú ofreces algo, participas de ello. Así sea al Buda, así sea quien sea, tú estás participando de eso. Te estás llenando de ello. Entonces viene el apóstol Pablo en el 19 y dice, ¿qué digo pues? Que un ídolo, o sea, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Bueno, primero que nada aquí vemos lo que estamos hablando. Ahí tiene los dos puntos, el objeto de culto, Dios o los ídolos, y la manera de dar culto, los sacrificios. Pero algo muy importante aquí, Pablo dice, mira, no por el hecho de que te estoy diciendo y estoy tomando como ejemplo al verdadero Dios y el verdadero sacrificio, la verdadera adoración, no te estoy diciendo con esto que un ídolo sea algo, porque no lo es. Pero, y ahorita veremos a continuación lo que sucede. O sea, sí es un problema, porque muchos pueden decir, bueno, si no es nada un ídolo, entonces ¿cuál es el problema? Bueno, es que tu enfoque no está en el verdadero Dios. Por eso dice, ¿qué digo pues que un ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Dice el 20, antes, o sea, más bien, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. O sea, los paganos, los incrédulos, los que no creen en el verdadero Dios, ellos cambiaron el objeto de culto, cambiaron a Dios por los demonios, por los ídolos, ¿sí? Y por eso sigue diciendo Pablo, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Alguien dijo por ahí que detrás de cada ídolo hay un demonio. O sea, el ídolo no es nada, es un pedazo de madera, es un pedazo de lo que usted quiera. Pero nuestra adoración, al ser redirigida de Dios a eso, totalmente inaceptable, ¿verdad? Es lo mismo, y ustedes lo van a ver a continuación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obedecemos, servimos. Ahorita vamos a ver cómo el adorar es servir. Servimos a esos ídolos que no son nada. Y detrás están esos demonios que están con el afán de desviarnos. Acuérdense que a Satanás, al enemigo de nuestras almas, no le importa el que le adoremos. Él le basta con que nosotros no adoremos a Dios. Con eso. A él no le importa. Quiere adoración, sí. Pero a él le basta con desviarte. Que no se adore al verdadero Dios. Entonces ellos cambian todo. Entonces la adoración es importante para todo hijo de Dios. Cuando nosotros venimos a la cristiandad, a la hermandad, después de haber sido bautizados, a creer, siendo bautizados, entonces venimos a aprender todo esto y sabemos que la adoración es importante, porque no estamos en una religión más, mis amados. Si queremos una religión, donde quiera la podemos hallar. También aquí en el cristianismo hay religiosos. Pero la adoración es importante para todos los que creemos, porque toda la vida de uno, toda nuestra vida cristiana dependerá de ello. Porque la adoración es la esencia de nuestra relación con Dios. Yo lo he notado, mis amados, quizás muchos de ustedes estarán de acuerdo,
Cuando de repente enfriamos un poco y dejamos de adorar al verdadero Dios, como que hay algo que falta. Y entonces esa relación también se trunca. O sea, no de que Dios nos diga, te vas a ir al infierno porque ya no tiene relación conmigo, no. Pero se rompe esa relación, como que se pierde. Es como cuando tú dejas de hablar con tu mejor amigo, ¿verdad? Y ya, pues ya no lo he visto por mucho tiempo. En el caso es Dios. Es nuestro Creador, es quien nos dio salvación. Entonces la adoración no es una adición. Es que tengo todo, ahora me falta Cristo o adorar. No, es que si no tienes eso, no tienes nada. Es el centro mismo de la vida en el Espíritu. Eso es la adoración, ¿verdad? Cuando conocemos las verdades de Dios, entendemos que las personas, escuche esto, que las personas que adoran a Dios aceptablemente heredarán el cielo, el reino de Dios, entrarán a la vida eterna. Mientras que las personas que no adoran a Dios aceptablemente entrarán a la muerte eterna, que es la muerte segunda, la Biblia lo habla claro. No se deje engañar de que seremos desvanecidos, que aniquilados y que no. Vamos a vivir una eternidad. Pero ¿dónde la quieres vivir? ¿Con Dios o en el infierno? Por eso es tan importante lo que dice Pablo en el versículo 21. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, no puedes mezclar, no puedes estar en medio. Por eso es que muchas veces somos tan atribulados cuando sabemos y entendemos, yo primero, que no estamos sirviendo a Dios de la manera adecuada, que no le estamos adorando, que no estamos orando a Él. Entendemos eso y nos duele y somos, qué bueno, pero tenemos que corregir y somos atribulados y empezamos a angustiarnos porque sabemos que hay una fuerza espiritual que nos está atacando y no nos está dejando levantar. Pero ahí es donde debemos decir, ¿sabes qué? Tenemos que sacudirnos. Y Dios nos levanta y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque el enemigo, esa es su labor, el de tenernos en el suelo, el de tenernos completamente tirados. Y vamos a pasar por esos tiempos. De ahí que el objeto de culto se convierta en un punto crucial de la vida de cada creyente. Y es que aunque la adoración se convierte en el núcleo, fíjese que todo pende de un hilo muy delgado. Porque primero es a qué o a quién adoramos. Y ya luego cómo le adoras. ¿Sí entiende? O sea, fíjese, si nosotros tenemos al verdadero objeto de culto que es Dios, bueno, ya tenemos la mitad de la batalla. Ya tenemos la mitad del premio ganado de la labor, porque escogimos al verdadero a Dios. Pero entonces falta la verdadera adoración. Entonces, la primera es muy importante. Ya si no le atina la primera, la segunda es irrelevante. No es que no importe que dé adoración a otros ídolos, pero pues, si ya se equivocó en la primera, olvídese de la segunda. Y escuche bien y abra sus oídos. La posición eterna de cada persona es determinada por el Dios y el tipo de adoración que ofrece durante su corta vida. Yo se lo voy a volver a decir. La posición eterna de lo que acabamos de hablar, la posición eterna de cada persona es determinada, o sea, se establece por el Dios y el tipo de adoración que ofrece durante su corta vida, porque nuestra vida es corta, ¿verdad? Somos como la hierba del campo. Es corta la vida. Y de ahí depende. Es decir, ¿a quién adoras tú y cómo le adoras hoy? Es un reflejo de lo porvenir. Y a la vez determinante para tu destino eterno. Selah, ¿verdad? Se la dejo de tarea. O sea, yo sé que se las medite. Fíjese. O sea, es determinante. Y podemos decir, no, pero eso no es así. ¿Cómo no? Claro. Si yo no adoro al verdadero Dios, obviamente algo está pasando, ¿verdad? Estamos hablando ya de una forma de vida que de plano nunca le doy gracias, ni lo reconozco, ni le adoro, ni le digo, ni hablo con él, ni nada. Pues, obviamente no estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces es determinante lo que estamos haciendo hoy. Porque acuérdense, no vale nada. Ahora sí, como dijo el profeta José Alfredo, no, la vida no vale nada. Y de veras que no vale nada, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No vale nada. Una pregunta muy buena que me hicieron en la clase, ¿no? Las hermanas a veces
O sea, ¿por qué? O sea, los ateos preguntan mucho eso, ¿no? De que, bueno, ¿y si Dios y esto? ¿Y por qué? Si alguien se muere así, si alguien esto. Pero en realidad Dios no ve con esa mentalidad. Él ve con una mente eterna. Nosotros decimos, ay, qué tragedia que se murió y nos duele y esto. ¿O qué? Pero ¿saben qué? Dios ve la eternidad. ¿Qué nos importa si podemos vivir aquí 15 años, 20, 30, 80, 100? Si la eternidad no termina, perdura, o sea, perdura, es infinita. No vivamos para esta vida, por eso somos extranjeros y peregrinos. Y fíjense, ni siquiera es tan difícil entender este concepto, ¿verdad? Así como solo hay dos objetos de culto, es decir, o es Dios o los ídolos. De la misma manera existen solo dos tipos de adoración que una persona puede ofrecer a Dios. En pocas palabras, usted solamente puede ofrecer una de dos clases de adoración, la que es aceptable o la que es inaceptable. Así de sencillo. Respectivamente, Abel y Caín son los que mejor reflejan o definen con claridad esos tipos de adoración, ¿verdad? Lo vimos en el estudio pasado, ¿sí recuerdan? Lo vimos. Abel vino y él dio de lo más engordado, de lo mejor de su rebaño, como Dios lo había establecido, ¿verdad? Un macho cabrío de 1 año, ¿verdad? Y lo da a Dios, lo ofrece, lo sacrifica lo mejor. ¿Y qué fue? Una ofrenda, un culto aceptable. Dios, el objeto de culto, y su ofrenda. Todo es su eje de adoración era el correcto, el aceptable. Pero ¿qué pasó con Caín? Él dio una ofrenda inaceptable a Dios porque dice que dio del fruto de la tierra lo que le dio su regalada gana. Ahí está un cóctel de frutas. ¿Cómo? Esto no hay sangre. Sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecados. No cubre los pecados. Tiene que haber muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y si alguien no muere, si no muero yo, que estoy ofreciendo, bueno, entonces murió Cristo, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, pero se pagó. Pero si yo no estoy dando porque acuérdense que eso representaba al Cordero que estaba por venir. Entonces vemos esos dos tipos de adoración, nomás hay uno. ¿Y qué pasó? Dios no lo aceptó el de Abel. Definitivamente lo rechaza. ¿Se da cuenta? Entonces usted solamente puede ofrecer esas dos. Y si hablamos de la adoración inaceptable, entendemos que es la más común y la que la mayor parte del mundo practica. Es la más barata, es la que se encuentra a la vuelta de la esquina, la que se enseña con tanta facilidad. Porque escúcheme bien, la verdadera adoración no puede ser enseñada. O sea, se pueden enseñar los conceptos bíblicos, pero quien nos guía es el Espíritu Santo. Pero la religiosidad, la adoración a cualquier tipo de cosa, pues o la adoptamos, o la enseñaron, o de repente nosotros nos vamos y adoramos eso que queremos. Somos impulsados. Entonces por eso, porque es la más común, vamos a dar comienzo el día de hoy con ese tipo de adoración que es inaceptable, que Dios no recibe. Y yo empezaré por decirle que aun cuando este tipo de adoración es tan común, al ser inaceptable, es una que Dios jamás estará dispuesto a tomar de nuestras manos. Jamás, o sea, olvídese, y lo tenemos muy claro con el caso de Caín, ¿verdad? No hay nada, todavía sí te da oportunidad, Dios le dio oportunidad. Le reprende y le da oportunidad, pero ve que su corazón ya estaba desviado, al punto de que ya tenía en su mente asesinar a su hermano por causa de ese conflicto de adoración. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Qué increíble, que por causa de la adoración fue se sucedió el primer asesinato registrado en la Biblia. Qué tremendo, por la adoración. Entonces imagínense, no podemos venir a Dios, acuérdense de Éxodo 30, cómo hablamos del perfume tan perfecto, los ingredientes, las medidas, el peso, la forma de mezclar, todo era muy perfecto y era solamente para Dios. No podíamos ni darlo a nadie, no se puede mezclar, como dice Pablo, no podemos. Tienes que dárselo a Él solamente, pero no puedes venir también con un impostor, ¿verdad? Con un perfume impostor de puro alcohol. Ahí está, Señor, va a decir Dios, ¿qué es esto? Que el olor ni dura, que dices, ¿qué es esta porquería que me estás dando?
no lo va a recibir. ¿Se da cuenta? Y al referirnos a la adoración inaceptable, tendríamos que decir que esta se divide en al menos 4 puntos, 4 tipos, de los cuales hoy vamos a ver solamente 2, y pues ya lo estamos viendo. El primero es el principal, valga la redundancia, es el más importante. Ya el segundo va de cajón, o sea, entra. Pero el primero es muy importante. Sí, vamos a abundar más en ese, en el otro un poco. Acompáñenme por favor en su Biblia al capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículo 19. Romanos 1:19. La primera clase de adoración inaceptable, escuche bien, es la adoración de dioses falsos. Es la más fácil de discernir, ¿no? Eso definitivamente es inaceptable para Dios. Y es muy común escuchar, escuche bien, cosas como, bueno, a ver, y todos aquellos lugares, aquellos países o aquellas tribus, ¿verdad? Aquellos que andan en taparrabo nomás, donde no entran, ni los evangelistas entran, porque los agarran a machetazos o con arcos y flechas, etc. Y no estoy exagerando, ¿verdad? Y dice, ¿allá qué? A ver, porque eso le van a, muchos de ustedes, los ateos, acostumbran a hacer esas preguntas. Ay, ¿a poco nomás los cristianos, de todo el mundo y toda la historia, nomás ustedes se van a salvar? ¿Y qué de los judíos de religión? ¿Y qué de los musulmanes? Y a ver los budistas y todo. Y empiezan. Y a ver, esos, ustedes dicen que por creer en Cristo son salvos, pero a ver, dicen, los que no escucharon el Evangelio, hay respuesta en la Biblia. La palabra nos dice claramente que Dios escribió su ley en el corazón de cada persona. Así que, y ahorita lo vamos a ver. Cómo realmente no importa si nunca escuchaste el Evangelio de Jesucristo de la cruz. Dios aún así te juzga conforme a tu conocimiento, porque Él puso una ley en tu corazón. Qué increíble, ¿verdad? Entonces no puedes. Porque empiezan a decir, no, bueno, pues es que esos que se le hincan hasta un palo, dicen, pues son sinceros. Dios entiende que fueron sinceros aunque adoraron una vaca, y entonces a final de cuentas, pues va a recibir esa adoración, va a decir, no, pues es que trataron, pues ellos que saben, no los puedo culpar. Si yo nunca les mandé evangelistas, misioneros. No. Se van a salvar. Todos algún tiempo serán aceptados. Pues fíjate que no. Fíjate que no. No se van a salvar. Ay, ¿cómo saben? Bueno, lo dice la lectura. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20. Yo lo voy a leer de una versión sencilla, Nueva Traducción Viviente. Usted me sigue con su versión. Porque aquí dice que todos, diga todos. Todos ellos conocen la verdad acerca de Dios. Acerca de Dios, dice, porque Él se las ha hecho evidente. O sea, se las ha hecho clara, palpable. Clarito está, dice, más claro que el agua. Pues desde la creación del mundo, todos, diga todos. Ahí dice todos. Todos han visto los cielos y la tierra. ¿Quién de aquí no ha visto los cielos y la tierra? Pues nadie. No salen. Ay, man, así que no salen de su casa. ¿Quiénes han visto la creación? Todos. ¿Sí? Dice, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ponga atención, ellos, todos, pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. A mí me encanta esta traducción, esa combinación de palabras, ese enunciado. Fíjese, parece paradójico, pero dice, ellos pueden ver a simple vista, o sea, tan claro, como que yo estoy viendo esa silla, que estoy viendo los árboles, tan claro, dice. Y luego dice las cualidades, los atributos, las cualidades invisibles, o sea, que no se ven de Dios. Y dices, ¿pero cómo? Y lo dice Pablo, su poder eterno y su naturaleza divina, que Él es Dios, Él es el Altísimo. Dice, qué increíble. O sea, oye, pero el misionero no fue. No importa. No importa, porque ahí dice que clarito está, que Dios te lo hace ver claro cuando tú volteas a ver al firmamento, al mar, las estrellas, todo el cosmos. Te lo dice bien claro. Alguien creó esto. Y si lo creó, debe haber sido un ser maravilloso, que lo es. Un ser que se sustenta a sí mismo. Eterno. Por eso dice su poder eterno y su naturaleza divina. Así que, dice el apóstol Pablo, así que no tienen ninguna excusa. ¿Qué tienen? Ninguna.
ninguna excusa para no conocer a Dios. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y por eso, escuche bien, tampoco tienen ninguna excusa para no adorar a Dios. ¿Se entiende, verdad? Pero ¿qué pasa? Bueno, dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Escuche bien, no creo que a través de la historia haya existido alguien que en sus cabales, ¿verdad? Y a cierto punto donde Dios le da ese tiempo, yo siempre he creído eso. Yo creo firmemente en eso, que Dios, porque Dios es justo. Nadie podrá llegar con Dios, no, a mí no me diste la oportunidad. Nadie. Desde aquel, como le dije, indígena que nunca oyó de Cristo, como nosotros, no importa. Nadie va a poder llegar a decirle a Dios, tú eres un Dios injusto. Entonces yo no creo que no existe alguien que no haya visto el cielo, la maravilla de la creación y no se haya detenido a pensar en un momento de su vida, decir, oye, ¿será que hay un Dios que lo ha creado todo? Claro. Por eso dice, todos han visto. Dios lo ha hecho evidente y Dios no miente. Ahora sí que me salió verso sin hacer esfuerzo. Él no miente, ¿verdad que no? Si Él está diciendo eso, o sea, si creemos la Biblia, creemos lo que dice Pablo en Romanos. Él lo ha hecho evidente, dice, no hay excusa, no hay uno. Todos han visto. Es inaceptable, pues, el adorar a cualquier otro Dios que no sea el Santo de Israel. Dios es un Dios celoso. Por eso es que debemos de realmente preocuparnos por aquellos que no han creído. Porque no tienen excusa, dice. Se van a presentar ante Dios y no podrán dar excusa alguna que valga. Pero Dios es un Dios celoso. Porque dice, bueno, pero Dios es, no confundas la bondad de Dios con su justicia y haces una revoltura y una mezcolancia. Es celoso, tal como lo determina diciendo en nuestra lectura de 1 Corintios con la que abrimos, 10:22, dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Acuérdense que los celos de Dios no son como el que, ay, que me vieron a mi chata. Ay, que a Juanita, y miren, ay, tengo unos celos, me dieron celos. Esos no son los celos de Dios. Ese es el problema del ser humano y es lo que vamos a ver hoy. De que conceptuamos a Dios como si fuera un hombre como nosotros, una mujer, un ser humano. No es así. No es así. Dios es absolutamente perfecto, limpio, puro. Por eso, cuando habla de sus celos son santos, no es nada que ver con lo que a veces pensamos. Pero Él no tolera la adoración a ningún otro Dios, a nadie. Por eso es que en la Biblia, para que nosotros lo entendamos, Él pone la adoración a otros dioses como adulterio, adultery, como que engañamos a nuestra esposa o las mujeres a su esposo, tan grave, que dices, así lo pone para que lo entendamos, dice, así me siento yo, porque ustedes, lea el libro de Oseas, terrible. Nadie puede tomar la gloria que pertenece solo a Dios. Fíjense, dice Isaías, yo lo leo, dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, mi alabanza a esculturas. No lo va a permitir. Nadie puede tomar la gloria y tomársela para sí mismo, mucho menos ofrecerla a un palo, a un yeso, a una madera o a cualquier otra cosa, persona, actividad. No se puede. Dice otra vez, Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Encima pues, todo aquel que adore a otros dioses terminará en el infierno. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque fuera de Él no hay quien salve. Ahí está la respuesta también. Es el único Dios verdadero por el cual podemos ser salvos, y a través de su Hijo Jesucristo, por su sacrificio. No hay de otra manera. Está claro en las Escrituras. No hay, en ningún otro hay salvación. Y sin embargo, aún sabiendo todo esto, aún cuando la palabra dice que nadie tendrá excusa, el mundo continúa ofreciendo adoración a dioses falsos. Y es triste y es deprimente. Pero aún dentro de la iglesia de Cristo podemos encontrar eso. Podemos encontrar en verdad personas que adoran todo menos a Dios. Como les dije, puede haber
espacios de tiempo donde de repente como seres humanos caemos en un bache espiritual, pero a fin de cuentas, siendo hijos e hijas de Dios, tenemos que salir adelante, ¿no? Él nos saca, el Espíritu nos saca avante, y sufrimos mientras luchamos contra todo eso. Pero el que no le importa, no tiene temor de Dios. Note lo que dice el versículo 21, otra vez ahí en Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Habla de todos esos que, aún habiendo conocido a Dios, que ya no lo dejó claro, se han negado a adorar al Dios verdadero, prefiriendo mejor ir en pos de conceptos, de ideas engañosas, que se oyen bien y máximas de hombre, pero que no salvan. Ay, aquel fulano era un sabio fulanito y mira lo que escribió, pero no salva. Se oye muy bien, maravilloso, a pantalla, como decimos allá en Guadalajara, nos apantalla, pero no salva, no hace nada en el espíritu. Te hace sentir bien en lo temporal. No van de los motivadores, ¿verdad? Que tienen muy buen negocio. Motivan a la gente, pero es como las bebidas energéticas. Así, luego aterrizas y crash, dice, aterricé. ¿Sí o no? Pero en el espíritu es distinto, porque es eterno. Entonces escuche, todos esos no dieron gloria. Está hablando de eso. Dios dice, eso es inaceptable. El hecho de que ellos no le dieron gloria, que ellos no le dieron alabanza, que ellos no le dieron la debida adoración y homenaje a su nombre, que ellos no le dieron ni las gracias, dice. Fíjense. Si uno, como persona, dice, no, ni las gracias me dio. Imagínese Dios con todo lo que hace por nosotros, ¿verdad que sí? Ahí sí nos cae, ¿verdad? Porque sí atinamos, ¿verdad? Que dice, no, mire, le hice esto, le hice favor a aquel hermano o a la hermana. Y, no, ni las gracias me dio. Ah, tú sí. ¿Y Dios que ha hecho todo? Dice, ni las gracias. Y Él es perfecto, ¿eh? Nosotros podemos tener intenciones detrás de todo eso, o sea, que no son sanas. Pero Dios no, Dios es Dios poderoso. Entonces, no le dieron ni las gracias, sino que, dice la palabra, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, acuérdense que el vano es hueco, es empty, es vacío. Tu cabeza, o sea, no tiene nada. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Una versión sencilla dice, al contrario, o sea, en vez de reconocerle como Dios, en vez de adorarle y en vez de darle las gracias, dice, al contrario, se pusieron a inventar. ¿Se acuerdan como decimos ahora sí ya van 2 veces de mi tierra de Guadalajara, me acuerdo mucho, allá tenemos un dicho muy común, no inventes. Decimos, no inventes, como diciendo, no puede ser. Entonces dice, se pusieron a inventar ideas tontas sobre Dios. Fíjese qué tremendo. Como resultado, o sea, acuérdense, ese es lo grave, hay un resultado. Algo pasa. No es de que yo hago esto y ya no hay problema, no. Algo pasa, algo sucede. Dice, como resultado la mente les quedó en oscuridad y en confusión. O sea, en tinieblas y todo. ¿Pero cuándo? ¿Cómo pasó? Bueno, se negaron a adorar a Dios. ¿Sí? ¿Cuándo pasó eso? Dice el versículo 23, que ellos que cambiaron. Ahí es cuando pasa. Cambiaron. Aquí es cuando viene el peligro. Cambiamos. Cuando decimos que sí a algo, automáticamente decimos que no a otra cosa. Cambiamos. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. O sea, acuérdense, Dios es Dios. Y no hay nada que lo pueda tocar. Él no puede, el pecado no lo puede tocar. Él es Dios, es puro. En Él no hay mancha ni sombra de variación. Entonces dice que cambiaron esa gloria de Dios incorruptible, o sea, inmortal y gloriosa, inmutable, santa, perfecta, la cambiaron, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué pasa cuando algún ser, sea hombre, sea animal, eso se muere? ¿Qué pasa?
su cuerpo se corrompe, se pudre, apesta. Y corruptibles en todos los sentidos el ser humano. ¿Por qué? Porque hemos abierto la puerta al pecado desde Adán y Eva. Es corruptible. Y quiero que note cómo la narrativa de Pablo va en detrimento, va en declive, va de bajada. Porque él empieza diciendo en semejanza de imagen de hombre, o sea, de personas, que es la máxima creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice que nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Varón y hembra nos creó. Pero es creación, no deja de ser creación. Su máxima obra, pero es una obra, por lo tanto corruptible. Algún tiempo llegará en donde tenemos cuerpos glorificados, seremos libres de todo pecado, pero eso no ha llegado. Estamos hablando aquí en el mundo, son corruptibles. Y menciona luego las aves, porque en sí hay algo de majestuosidad en las aves, ¿no? Vemos un águila, ¡ay, qué hermoso! Menciona las aves. Y entonces los cuadrúpedos, las bestias del campo y aquellos como los leones, y de repente ves algo todavía. Pero luego ya se va a los reptiles. Y se va a las víboras. A todo lo que se arrastra, eso se adora. Fíjense cómo se va. ¿Cómo vas a adorar a eso? ¿Cómo? Y es tremendo. En otras palabras, desde muy temprano en la historia el ser humano se corrompió y comenzó a fabricarse imágenes en forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, con semejanza de pájaros, de mamíferos, ¿verdad? De 4 patas, etcétera, de serpientes. Se volvieron, mis amados, tanto a la idolatría que hasta hacían mezclas, combinaciones. Y esto pues todos lo saben, ¿verdad? Pero se puede, aunque parezca a algunos lógico, por ejemplo, dice en Hechos 19:27, el mundo entero adora a Diana. ¿Se acuerda Diana de los Efesios? Donde cuando Pablo llegó y empezaron todos, Diana de los Efesios. ¿Ustedes saben, la han visto, han estudiado algo de ella? Fíjense, se refiere a una horrenda bestia negra de aspecto vacuno que adoraban, que supuestamente cayó del cielo, fíjense nomás. Y que, escuche, de quien sus pechos que colgaban, ¿han visto, por ejemplo, a las perritas y eso que tienen sus cachorros y cómo les cuelgan? Que así, de sus pechos que colgaban, supuestamente el mundo entero chupaba la vida. Fíjese que dígame si no tiene razón Dios en la carta a los romanos, que dices, su mente entenebrecida, su necio corazón, su mente entenebrecida. Fíjense a lo que están adorando. O sea, eso hasta en ese tiempo yo digo, ¿quién? No inventes. ¿De dónde sacan eso? Pues de sus mentes corrompidas. ¿Por qué? Porque cambiaron a Dios. Se alejaron de Dios. Y entonces estás abierto para lo que sea. Porque Dios te permite, ahorita lo ven, Dios permite. No quieres nada, Dios no te forza. ¿No quieres nada conmigo? Bueno, ahí te ves. Entonces, fíjese nomás. Los filisteos tenían un Dios que era mitad hombre y mitad pez. Fíjese. O sea, era una sirena invertida. Este no era el de Rigo Tobar, ¿eh? ¿Ya se acuerda cara de angelito? No, este tenía cara de pescado. Fíjese qué horrible. No, es que parece broma, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues eso se adora, hermanos. Parece broma, pero eso la gente se hinca a adorar. Luego los egipcios ni se digan. Esto conocen mucho, ¿verdad? Anubis, el guardián de las tumbas. Que una de sus formas era presentado con cabeza de perro, un perro negro, y cuerpo de hombre. Usualmente era un perro echado, un canino así como tipo pastor alemán, así, como el de los cholos de Tijuana, en serio. Así un perro así. No, en serio, para que lo entiendan, ¿ah? Pero luego lo presentan con cabeza de perro y con el cuerpo de hombre. Sí lo han visto, ¿verdad? Anubis. Luego Heket, ¿no? Y Heket, símbolo de la vida y la fertilidad. Y ella era una diosa egipcia muy sensual, ¿verdad? Con cuerpo de mujer, pero con cara de rana. Háganme un favor. ¿Se fijan? Y nos reímos, pero son, ¿verdad? Se hincaba, la gente se postraba ante eso. Imagínense Dios. Bástate esto, ¿verdad? Bastet, diosa con cabeza de gato, también de los egipcios. Según ellos, protectora del amor y la armonía.
Un gato, hazme el favor. Era una mujer con cabeza de gato. Y su equivalente griego sería la diosa Artemisa. Etcétera, etcétera, etcétera. No, hombre, podíamos estar yendo, repasando tantas aberraciones, tantos dioses. Y Dios dice, no hagas eso. Por eso es por lo que el versículo 24 de Romanos, lo que les venía anticipando, dice, por lo cual, o sea, por esas razones, porque ya se alejaron de Dios, lo cambiaron, están con una confusión, tinieblas en sus mentes, pura tontería, piensan, inventan y se fabrican. Bueno, dice, por lo cual también Dios, bueno, como esto también Dios es como diciendo, Dios, ok, no quieres nada conmigo, ni yo contigo. También Dios los entregó a la inmundicia. Escúcheme bien, la única razón por la cual nosotros estamos aquí, la única razón por la cual nosotros adoramos a Dios es porque Él lo hizo posible a través de su Hijo amado. Yo estaría en la peor inmundicia si no fuera por Dios. Es así de sencillo. No hay nada en nosotros. ¿Qué estábamos cantando? ¿Qué estábamos cantando? Por eso repasamos tantas alabanzas tan hermosas que decían, no hay mérito en mí, pues sé que nada soy de barro. Todo el poder es de Dios, todo lo que nosotros tengamos, sobre todo lo espiritual, es por Dios. No podemos jactarnos en ningún aspecto, nadie, ninguno de nosotros. Así de fácil. Dice que los entregó a la inmundicia, a la porquería, a la podredumbre, en las concupiscencias de sus corazones. Acuérdense que la concupiscencia todos la tenemos, aún los que somos nacidos de Dios, porque estamos en este cuerpo que es asiento de pecado, cuerpo caído, ¿no? Todavía. Y la concupiscencia son las bajas pasiones. Todo aquello que se inclina a uno, aunque ya uno está en Dios, luchas con eso. Pero aquellos no luchan. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Dice, pues los entregan, pues se van, como que les dicen, es como cuando le decían a los niños que llegábamos al mar, órale, métanse, no, hombre, todos hasta sin calzoncitos iban y se aventaban al agua, ¿sí o no? Fría, la de aquí, pues, la de México está calentita, pero aquí fría el agua y así se metían, pero corrían, ¿no? Así es, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que, o sea, la consecuencia, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí usted lo lee, ¿verdad? Habla de todo tipo de homosexualidad, de todo tipo de cosas. Fornicación. Acuérdense que no nomás es la homosexualidad, es el adulterio, la fornicación. Todo lo que está fuera del matrimonio es prohibido por Dios. Es inmoral, es inmoralidad sexual. Escuche bien, al faltar al primero y más grande mandamiento, ¿cuál es? El amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, o sea, todo tu ser. Al faltar a eso viene la idolatría. ¿Por qué? Porque están diciendo Dios, hazte para allá. Y entonces se presenta todo tipo de cosas y vas a adorar una. Eso ya está establecido, vas a adorar algo. Entonces, después de la idolatría, ¿qué viene? ¿Quién sabe? Esto es siempre. ¿Qué viene después de la idolatría? ¿Qué está diciendo ahí? La inmoralidad sexual. Siempre. Se elimina a Dios, empieza la idolatría y empieza la inmoralidad sexual. Por eso es que muchas de esas religiones, en los tiempos de Pablo, pues eran sacerdotisas y eran prostitutas y se utilizaban las drogas y el sexo para adorar. Ríense nomás. ¿A dónde han llegado? Por eso Pablo hablaba con ese, o sea, guiado por el Espíritu obviamente, pero con ese ímpetu y decía, fíjate nomás, Dios los entregó. Esto quiere decir que les concedió el seguir sus propios deseos impuros. Es decir, ándale pues. Es como aquel que está, pues no puedes, es que no, mira, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. No, pues que yo, y le da de patadas al pesebre. Ok, ve. Y ya va y hace, y al rato llega todo. Porque se brincó la cerca donde estaba un toro y le dijo, no te brinques porque allá hay un toro. No, que yo, que soy el mejor torero del mundo. Ahora sí, llega todo sangrado, todo revolcado, ¿verdad? Bueno. Ahí los dejó.
ir en pos de su vileza, de su bajeza y de su pecado. Y en ello todos se hicieron ante él inaceptables. Inaceptables. Más adelante, cuando leemos esa escritura, dice que les dio una mente reprobada. No es que Dios se las dio, es que Dios les concedió, órale, váyanse, hagan lo que quieran. Entonces, ve la mente. Dice que fue entenebrecido su corazón, todo. Ya se llenaron de toda inmundicia, de todo pecado, de toda inmoralidad, de toda idolatría. Una mente reprobada que no es calificada, porque lo que es reprobado, pues es inadmitido, ¿verdad? Es inaceptable, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Por eso. 1 Corintios 2:16, yo se lo leo. Vaya buscando usted Deuteronomio 4:16. 1 Corintios 2:16, fíjese lo que dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es un versículo maravilloso, hermoso. Es una pregunta, es ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, tú puedes decir, bueno, Dios, ¿quién va a saber cómo piensa Dios o qué Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo? ¿Quién le instruirá? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Pues yo quiero que usted sepa, y quizás ya lo sabe, que si usted está en Cristo, usted puede conocer la mente de Dios. Porque tiene su Espíritu Santo. Porque dice la palabra que solamente el Espíritu del hombre conoce los pensamientos del hombre. O de la mujer, ¿verdad? Así el Espíritu Santo de Dios conoce los pensamientos de Dios. Y si tú lo tienes morando en ti, tienes la mente de Cristo. Dice que maravilloso. A ver, alguien dijo por ahí, y yo voy a citarlo, es un anónimo, no sé la verdad quién. Dice, la idolatría no comienza con un cincel y un martillo, sino que comienza con la mente. Es decir, la idolatría no comienza cuando te empiezas a fabricar ese ídolo, sino que comienza en la mente. Y es que, el fin de la cita, y es que a medida que usted comienza a concebir a Dios de una forma distorsionada, toda torcida, toda chueca, dice, ay, que Dios es esto y Dios es lo otro. ¿De cuál fumaste, verdad? Todo su concepto, toda su idea de adoración a Él estará también igualmente distorsionado, torcido. ¿Se entiende, no? Todo. Porque ciertamente el idólatra que toma su martillo y su cincel para formar un dios de madera, por decir, ¿verdad? O de barro, o de piedra, en realidad terminará dando forma al Dios que ya está, entiéndase, que ya habita en su mente entenebrecida, en tinieblas. O sea, ya está, viene primero el pensamiento, viene la mente. Por eso dice que su mente se corrompió y empezaron a inventar antes de la formación de ese ídolo. Cuando se piensa en Dios, mis amados, no debemos de crearnos una imagen mortal, jamás. Él está por encima de su creación. Yo les he dicho en otras ocasiones, cuando hablábamos a veces, estábamos más chavos, bueno, pues todavía hace 5 años, ¿no? Pero nos gustaba hablar cuando había uno que yo siempre platicaba con él, que nos dábamos un buen tiro, ¿verdad? Y filosofábamos en lo cristiano. Y seguido nos quedamos, oh, y decíamos, en realidad Dios no existe. Y es verdad. Porque todo lo que existe, deja de existir. Lo que existe fue creado, fue hecho, pero Dios no fue creado. Por eso es que no se le puede comprobar con la creación, que dice, a ver, compruébame que hay Dios. No, no se puede. Tampoco se puede, por el otro lado, ¿verdad? La inversa, tampoco pueden comprobar que Dios no existe. O sea, Dios no es. Por eso dicen Dios es. Dios no existe, Dios es. Él está sobre la creación no le toca, Él la creó. ¿Se entiende? ¿Dice? Por eso imagínense, ¿qué va a pensar? Por eso no podemos pensar nada. Nada se compara. Ni siquiera le puede llegar a su gloria. Hay algunas cosas que en la Biblia que le dice que la tierra es el estrado de sus pies, ¿verdad? Los cielos son el trono de Dios. Pero es solamente para nosotros darnos una idea de lo que Dios es. Pero ni eso. Entonces nada.
Deberá ser como lo dice nuestro texto base, y le recuerdo cuál es nuestro texto base de esta serie, en Juan capítulo 4, versículo 24, que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿quién le adora? Nosotros. Dios es espíritu. A ver, defíneme en espíritu. O sea, ser etéreo, no. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No hay de otra. Y yo en lo personal no tengo ninguna imagen mental de Dios, de veras. O sea, yo sé que muchos me entienden, o sea, es algo que es muy difícil de explicar. Y oramos a Dios, pero no tenemos en lo absoluto. No tengo una idea visual de lo que Dios es, porque no debo. Sin embargo, para mí las cosas invisibles de Él son más que evidentes, su eterno poder y deidad. Porque eso lo he visto en mi vida misma y en la vida de muchos. Eso es evidente. Por eso es que, o sea, puedo ver su poder. Fíjense cómo es su poder invisible. Pero es un juego de palabras, pero se entiende. Que lo podemos ver manifestado en nuestras vidas. Por lo tanto, ninguno de nosotros deberíamos de reducir a Dios a una mísera imagen. Pero mucha gente lo hace, ¿verdad? O dice, ay, Diosito, quítense eso, ya les he dicho a mucha gente, ¿verdad? A veces tampoco vamos a hacer, ay, que no digas así, lo ahorcas, oiga, me ahorcó. No, pero a veces sí, dice, nunca hablemos de Dios en diminutivo, por favor. Diosito, ¿qué dice Diosito? Diosito, es un chiquito, así es tu Dios. Pues así va a hacer los milagritos. Así va a contestarte tus peticiones chiquitas. No. O sea, es algo que estamos aprendiendo, ¿no? Jamás podemos hablar así de Dios. Pero mucho menos darle imagen. Esto se nos advierte, ya tienes Deuteronomio capítulo 4, versículo 16. Hablando de eso de la mente, que no pensemos en Dios en esos términos. Fíjese, dice, para que no se corrompan. Acuérdense que la corrupción es del desvío, te va chueco. Para que no se corrompan y hagan para ustedes esculturas. Fíjese cómo viene la corrupción primero. Te desvías y luego ya empiezas a hacer las tonterías. Dice, para que no se corrompan y hagan para ustedes esculturas, imagen de figura alguna, efigie, pues es una imagen, efigie, una estatua, de varón o hembra o mujer. No obstante, eso es exactamente lo que hicieron. Algunos hicieron la imagen de un varón o de una mujer para adorar. O como desobedeciendo al mandato que aparece ahí en el versículo 17 y 18, también se fabricaron figuras de bestia o de ave alada, ¿verdad? De pájaros o de reptiles, de un pez quizás, y le adoraron. Dice el versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo. Fíjese cómo dice, no sea que, nos habla bien claro. Dice, si tú empiezas a hacer, dice, vas a empezar a hacer eso, dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol, la luna y las estrellas y todo el ejército de del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Se acuerda que le dije que el adorar es servir? Ahí está. ¿A qué estamos sirviendo? Ya dice, te inclines a ellos y les sirvas. Por cierto, vaya buscando Job 31, 24, ya que es justamente lo que menciona que él nunca hizo. Job entendía, él estaba defendiendo su integridad, ¿recuerdan? Porque Dios lo probó, pero Satanás lo quería destruir. Dios no lo permitió, pero le quitó todo. Dios utilizó eso para probarlo. Pero en realidad era un hombre justo. Dios mismo decía, este es un hombre justo, que no le hagas una tacha. Y que me adora. Y ofrece sacrificios y todo. Y por eso Job decía, pues ¿qué hice? Fíjese. Y justamente es lo que menciona que él nunca hizo, ¿verdad? Y aquí se nos advierte de un efecto dominó. De paso, está bien de decirlo. Porque empiezas adorando cosas en la tierra. Y pronto te verás impulsado a adorar al sol, la luna, las estrellas y las huestes del cielo. Ese es el problema. Y así es como todos caen en la astrología y en la adoración a los ángeles. Hay que dejar ver mi horóscopo. Dice que te pongas a trabajar. Dice que te dejes de andar en chismes. Dice que te dejes de robar. Dice, a ver,
No, es que ahí le hablan bien bonito nomás para que todo les llegue, pero que se sienta bien. Reciben dirección de eso. Fíjense qué tremendo. Todos caen en eso cuando empiezan a desviarse. Y eso es precisamente lo que hicieron la clase de personas de las que Romanos capítulo 1 nos habla. Ellos adoraban al sol, las estrellas, los ángeles, todo. Animales, esto y lo otro. Y ese fue el eje de su adoración. La tal, sin embargo, es inaceptable para Dios. Eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Se da cuenta? Es inaceptable. Pero adoran y son sinceros. ¿Ha oído eso últimamente? Se oye mucho, ¿verdad? Cuando hablan de los budistas y de que, ay, pero son muy sinceros. Yo fui allá y vemos películas y dicen, ay, qué disciplinados y qué, bueno, sí, pero pues no es por obras. Y dicen, mira que son, ¿cómo van a ir cómo ese pelón? Bueno, porque todos andan pelones, ¿verdad? ¿Cómo ese va a ir al infierno? Mira, no hace nada, está nomás, no sé. ¿Cómo se va a ir al infierno? Pero es que no se trata de eso, no es por obras, para que nadie se gloríe. Su eje de adoración es inaceptable. ¿Será más dedicado que tú? No, pues cualquiera. Pero tú tienes el cielo, porque tú no te lo puedes ganar, es por Cristo, ¿verdad? Si tú crees en Cristo, tú ya lo tienes hecha, pero le tienes que adorar a Él, no a otro más. Pero aquel no, así se reviente y haga lo que sea y se pare de manos y nunca vea el sol ni salga no importa, es inaceptable. A ver, ¿sí o no todo el mundo adora a alguien o algo? Todo el mundo adora, incluso un ateo adora. Dicen, pero el ateo, pues, ¿a quién ofrece culto el ateo? Bueno, para empezar, a sí mismo. Él ve lo que le conviene, lo que le hace bien, su familia y todo. Un ateo se adora. Él es el Dios en su propio mundo, ¿sí? Pero todo el mundo adora porque fuimos creados para adorar. Eso es lo que mucha gente no entiende. Pero ¿adorar a quién? Pues a Dios, al Dios verdadero. Y en el instante mismo que alguien rechaza a ese Dios, entonces adorarán dioses falsos. Sean estos materiales, abstractos o virtuales, no importa. ¿Se da cuenta? La adoración ya viene en nosotros, de fábrica. Por eso es que es tan importante. Por eso la Biblia simplemente dice a tu Dios adorarás, o sea, adora a Dios, alábale. No. O sea, ya lo da por un hecho. Pero todos adoran, ya sea a sí mismo o algún otro Dios que se invente por ahí, ¿no? Y por eso, esto es lo que Dios había prohibido en el primer mandamiento, que no debes tener otros dioses, mucho menos inclinarte a ellos, ¿verdad? Mucho menos adorarles y servirles. Sin embargo, para la mayoría de las personas los hay. Y de estos, pues hay varios tipos. Pero básicamente existen dos grupos, ¿verdad? Así para hablar más simple, más práctico, que sobresalen del resto. Y el primero, pues es a lo que se le conoce como dioses terrenales o materiales, ¿verdad? Y el otro, pues los dioses en figuras, en que vemos cierto tipo de adoraciones que se fabrica la gente. Pero el de los materiales o terrenales no se concibe específicamente como deidades, como dioses, como esto, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, no, pues yo no tengo ídolos. No, ve a mi casa, yo no tengo ídolos, yo no soy idólatra. Porque todo lo conceptúan como figuras de barro, de madera, ¿verdad? De fotografía, etc. Pero no. Porque este tipo de ídolos no aparecen en la mente como deidades, lo repito, ¿verdad? Como dioses. No. Tales como, por decir, el San Martín de las Tunas, ¿verdad? Nadie es de ahí, ¿verdad? No existe eso, ¿verdad? Es que siempre es latino. ¡Ay, yo soy de ahí, pastor! Bueno, pues, santo niño de la cuna, que ve la luna y dicen, ¿quieres una cosa alguna? O sea, ¿sí me entiendes? No lo ven así, dicen, porque hay gente que de plano dice, es ridículo, claro. Entonces ellos dicen, no, nosotros no somos idolatras, yo no soy idolatra, yo no creo nada de eso. Los hombres simplemente adoran el mundo material, el dinero, las posesiones, la creación y las personas. Todo se nos ilustra aquí en Job 31, 34, ya lo tiene ahí.
Y ahí en donde él mismo, Job, afirma su integridad y él dice, yo nunca hice nada de esto, Señor. Dice lo que dice Job 39:24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. O sea, dice, Señor, mira, si yo hice todo eso, en otras palabras, yo jamás he puesto mi confianza en el poder de las riquezas, nunca adoré el dinero. Si lo hice, pues entonces sí, castígame. Pero yo no, dices, escuche bien esto y grábeselo. En lo que confiamos, adoramos y en ello nos alegramos. Se lo voy a repetir. En lo que confío yo, en lo que confiamos, adoramos y en ello nos alegramos, nos gozamos. Esto es muy cierto, ¿eh? ¿Cuál es el gozo de tu vida? Lo que más dice esto es. Eso es bueno entenderlo. Porque dice el versículo 25, Job, dice, si me alegré de mis riquezas, que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho, o sea, tanta bendición, dice. O sea, el dinero nunca fue fuente de júbilo de Job, mucho menos su adoración a su riqueza material, nada de eso. Y entonces dice, el 26, ya pasa a otro tipo, dice, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, o sea, como no queriendo, o sea, y mi boca besó mi mano. Job entendía perfectamente que como el sol, la luna, son dos astros maravillosos, ¿verdad? O sea, nosotros ya estamos acostumbrados a verlo y ya vemos hasta videos, pero cuando se pone uno a meditar, en realidad dices, wow, qué tremenda creación de Dios. El sol simplemente cómo está compuesto, dices, es increíble. Parece tener vida en sí mismo y es tremendo, ¿sí? Entonces decimos, es maravilloso, pero nunca dignos de culto. Y créeme que la ciencia, la astronomía, la astrología, la cosmología, todo es para estudiar y conocer las maravillas de la creación, pero no para adorarlos. Acuérdense que hay una diferencia en la astrología, que es de allá viene el abuelito, de los abuelitos de Walter Mercado, y la astronomía. La astronomía no es mala, la astrología es la mala, la que está, que los planetas se alinean y todo esto, y que y te va a pasar esto y aquello y vas a hacer, no. Entonces todo lo demás es para estudiar la creación de Dios, pero no para adorar la creación. Sería como darle honor y crédito a una pintura maravillosa, hablarle a la pintura, ¡ay, qué hermosa eres la pintura! Y al pintor ni lo pelas. ¿Qué diría el pintor? Bueno, ¿está loco? ¿Se imagina en una galería y que estás viendo las pinturas y tú, ¡ay, eso, pinturita, pinturita! ¡Qué hermosa te has puesto! ¿Se imagina el que lo pintó? Y al pintor ni le dice, no, oye, te aventaste, camarada. ¡Qué talento! Al creador. Imagínese a Dios. Y ahí así lo ve Dios de ridículo. Rindiéndole culto a algo que yo creé. Cuando el ser humano se rebaja tanto, porque Dios le dijo a ti, o sea, a Él lo puso a gobernar. A Él lo puso como la máxima que dijo, tú vas a gobernar sobre toda la tierra y todo. Y Él se pone a adorar a todo. ¿Se da cuenta cómo está mal? Qué tremendo, ¿no? Entonces todo esto sería inaceptable. Porque lo dice Job en el 28, dice, esto también sería maldad juzgada. Porque Dios es justo y lo va a juzgar. Porque habría negado al Dios soberano, ahí está. Mismo Job dice. O sea, al adorar yo todo eso que él mencionó, la riqueza, todo. Dice, habría yo negado al Dios soberano. No hay de otra. O sea, como dijo Pablo, estaría cambiando la verdad, que es Dios, por la mentira. El oro, las riquezas, el sol, la luna, las estrellas y toda la creación. Al adorar a uno, dejas de adorar al otro. O sea, obviamente, automáticamente terminas por negar al otro. Jesús lo puso muy claro, él puso hasta menospreciar. En Mateo 6:24 no lo busca, él dice, ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad que dijo? Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, y le puede acomodar a su Dios ahí, si es que no tiene al Dios verdadero.
A cualquier Dios la gente puede ponerlo ahí en vez de las riquezas y puede poner dioses. No puedes. Por eso decía Pablo, no puedes beber de la copa de Dios y de los demonios, de la mesa del Señor y de los demonios. No puedes compartir así. No puedes mezclar, porque es inaceptable para Dios. Y si usted ahora adora sus posesiones, se adora su pequeño mundo, se adora todo aquello creado, pues ha negado y ha reemplazado a Dios. Esa es la gravedad. Y a veces parece ridículo, pero hasta, ¡ay, mi nuevo celular! Es que y ahí está, y lleva todo el tiempo del mundo. Toma todo el tiempo. ¿Cuál es el último? A ver, de los iPhones, ¿cuál es el último? Nadie quiere contestar. No, en serio. El 12. ¿Y ese? Yo me acordaba cuando decían el iPhone que era el 8, el 5. ¿Cómo empezó el 1? O el X, no sé, algo. Primero, ¿cómo? ¿Ya el 12? Ya vamos en el 12. Ya viene el Black Friday, ¿verdad? El viernes negro. Negro te van a dejar el ojo cuando agarres esto te lees bien. Ahí sí se pelean. Dice, defiende la fe. No, yo voy a defender la plasma. Ay, hermanos. Y llegan unos agarrando hasta lo que no, ni saben. No, pues, ¿qué llevas ahí? No sé, pero se ven bonitas las cajas. ¿Sí? Ni se le ocurre, hermano, ya está. Ahorita como están las cosas, si antes ahí era de lo que iba a venir, que ahorita estamos viendo ya ahora en las calles, eso era una muestra. Pero ahorita está viendo en las calles. Imagínense cómo se va a poner ahora. No van a matar a la gente. Cuidado. ¿A poco creen que no pueden adorar el mundo material? El propio trabajo, las habilidades pueden llegar a ser objeto de culto. Por eso es tan importante. Adorando dioses de su propio corazón. Fíjese, no lo busque. Yo le leo Habacuc 1:16, una versión sencilla. Porque habla de caldeos, los malvados caldeos, una raza. Y dice esto que es interesante, me pareció muy interesante. Dice, por esto hará sacrificios a su red. Acuérdense que hacer sacrificios es ¿qué? Adorar, ¿verdad? A su red. Está hablando de una red, en serio. De una red como la de los pescadores, porque así dice, hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumeríos, es decir, perfumes, libaciones, etcétera, eran sacrificios, a sus mallas. No está hablando los mayas de los aztecas, no, las mallas, las redes. ¿Por qué? Dice, porque con ellas engordó su porción, o sea, se hizo rico. Y engrasó su comida, o sea, se hizo próspero. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí son dos pájaros de un tiro. Aquí se toma la analogía de los pescadores que tienden la red sobre los peces del mar, aludiendo que así los babilonios también hacían con los hombres cuando salían a la calle con sus ejércitos, con los rivales, ¿verdad? Iban a la guerra y dice, aventaban sus redes, o sea, es metafórico, y capturaban a los hombres en su red. Por lo tanto, ellos adoraban su red. En otras palabras, han hecho de sus herramientas y de sus armas un dios y le rinden culto. Dice que terrible. O sea, no dan gracias a Dios. ¿Qué hacían los israelitas? No, si Dios nos dice vamos, todo era Dios. Y daban gloria a Dios y alababan a Dios y vencían. Y si no vencían también porque Dios lo permitió. Pero las redes, su trabajo, y adoraban a su ejército y al Dios del poder. Entonces los hombres pueden hacer dioses de todo, del poder, del oro, de la riqueza. Y si bien recuerda, los romanos mismos no fueron ajenos a esto. Recuerda que era el imperio del hierro. Nadie se les ponía, nadie podía con los romanos. Y adoraban hicieron un dios de eso, de su poder bélico. Fíjese. Y las personas incluso pueden hacerse dioses entre sí mismos, artistas, deportistas, gentes ilustres. Es más, así les llaman, ¿no? Es mi ídolo, ¿quién es tu ídolo? Julio César, Messi. Mi ídolo, ¿cómo dice? Cristiano Ronaldo. No es otro cristiano, ¿verdad? No, es Cristiano Ronaldo. Entonces sí se puede, ¿verdad? O besan su propia mano, ¿o no? Qué bonito soy, cuánto me quiero. Dice, no es cierto, eso no hacemos. ¿Quién va a hacer eso, pastor? Ah, no.
Aguas con los selfies. Claro, entonces, ay, ya vino el pastor a decir eso, ¿eh? ¿Vino Narciso? Narcisa. Es que siempre les tengo que decir esa, ¿no? Acuérdense que él inventó los selfies, no son de agua, nada, no bajo el sol. Él llegaba a la fuente del agua y era un selfie, nomás que no se lo podía llevar. Pero se veía y decía, ay, mira, ahí estoy. Esos eran selfies de antes. Ya los viera con una charolita, pero no, ahora está bien fácil, ¿verdad? Ahí está, homenaje, ay, mira qué bella soy, ay, mira qué bonito. Ay, pues todo le va a meter filtro. Oh, pues. Narciso. Se puede adorar, ¿verdad? Mejor pónganse a limpiar, a trabajar. Y esos son los dioses de la tierra, aquellos a los cuales el hombre que rechaza al verdadero Dios sale corriendo y adora. Porque no se refiere solamente al Dios que pones de cabeza, ¿verdad? Eso viene en el segundo grupo. Que pues, algunos de los cuales son incluso productos de sus propias mentes, como lo dice la Biblia. Supuestas deidades sobrenaturales. No, es que comieron muchos tacos. ¿No? Fíjese, y para Dios eso es inaceptable. En este segundo grupo entra la adoración a sus supuestas deidades, ¿no? Manifiestas en figuras, estatuillas, estampas, cualquier tipo de amuleto al cual atribuimos un poder divino. No importa lo que sea. Porque muchas veces decimos, ay, mira, aquellos adoran aquel palo ese, pero tú adoras a algo que, porque tu abuelita te dijo que así es. Porque es San Tintín de los aguacates. Dices, ay, no, es que sí. Es que es rete milagroso. No, es que me di que oíste. Y ese es el problema. Dice, fíjese, yo le voy a leer Oseas de una versión sencilla. Oseas 4:6. Fíjese lo que dice aquí. Por eso le dije que lea ese libro. Y léalo con entendimiento y Dios le va a abrir los ojos. Dice, mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Fíjese qué sencillo lo pone Dios. Dice, perece, o sea, muere. No parece, dije no. Perece, muere por no seguir mis instrucciones. Y es todo por culpa de ustedes, sacerdotes. Fíjense la culpa también que tenemos los que llevamos la palabra, padres, etc. Pues ustedes mismos han rehusado conocerme, no quieren conocerme. Y otra vez, aquellos que no querían a Dios, lo cambiaron por la mentira, Dios los entregó. Dios también. Aquí también dice, por lo tanto, yo rehúso conocerlos como mis sacerdotes, reconocerlos como mis sacerdotes. O sea, no quieren nada conmigo, no, yo tampoco quiero con ustedes. Entonces adoramos a Dios cuando le conocemos. Y adoramos, si le adoramos, entonces le obedecemos. ¿Se fija? Por eso decía, si me amas, obedece mis mandamientos. Sea Jesús. Dice esta palabra, dice, siendo que han olvidado mis instrucciones, yo me olvidaré de bendecir a tus hijos. O sea, hay consecuencias. ¿Cómo sabemos cuando no estamos adorando a Dios? Cuando depositamos nuestra confianza en cualquier otra cosa, persona, entidad, lo que sea. Dice el versículo 12 de Oseas, capítulo 4, dice, pues están pidiéndole a un pedazo de madera. Fíjense qué clarito está esta. Pues están pidiéndole a un pedazo de madera que les diga lo que deben de hacer. Su inclinación a la idolatría los hace desviarse del camino correcto. Fíjense la importancia de esta serie. No sabes a qué adoras. Te hacen desviar, te desvías. Dice, abandonaron a su Dios para poner confianza en otros dioses. Ahí está, lo mismo que dice Pablo, la Biblia se sustenta toda. O sea, en lo que confiamos adoramos. Y nuestra lectura con la que abrimos en 1 Corintios 10, ahí Pablo dice que lo que los gentiles, los incrédulos sacrifican, a los demonios lo sacrifican, lo ofrecen. Y note cómo se va hilvanando, ¿verdad? Se va tejiendo esa cadena de inaceptable adoración. Es decir, si adoras este tipo de dioses materiales, terminarás en tal confusión que acabarás adorando dioses espirituales. Por eso es que muchas veces no se entiende, oye, que era cristiano y ahora, hombre, trae hasta la Santa Muerte, que sabe que... ¿Por qué? Porque se desvían completamente. Y ya no hay regreso. Ya como están así, ya después, o sea, ¿cómo? Ya Jesucristo no puede ser sacrificado una vez más. Ya. Dicen, no, es que yo era cristiano. Ya, bueno. Eligió su adoración. Como les dije yo, lo que adoras tú
y cómo le adoras es lo que va a hacer determinar tu posición en la eternidad. O sea, está tremendo, ¿no? Entonces acabarán por adorar ángeles caídos y algunos demonios que se hacen pasar por estos dioses que piensas que existen. Por lo tanto, existe la primera clase de adoración inaceptable para Dios, y esa es la adoración a dioses falsos. Y eso es algo que está claramente en la Biblia, está condenado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo también lo habla. Los paganos adoran todo lo que se les ocurre, ¿sí o no? Ni se imagina usted. ¿Cuántos dioses tienen los hindús? Ahora sí que... Y a través de los siglos hemos visto dioses proliferar en todas partes. Y es cierto, fíjese, eso es cierto hasta el día de hoy, ¿eh? Y siguen surgiendo. Y aún en las religiones que parecen que ya están establecidas, decimos, oye, ya fulanito se murió, ya lo canonizaron. Es que era milagroso. ¿Cómo? Es una persona, si lo conocimos. Así dijeron de Jesús, blasfemia. Es que de veras que parece que es ridículo, pero solamente si tenemos el conocimiento, la mente de Cristo, entendemos. Entonces todo lo que cada religión que no discierne acertadamente a Dios, adora a dioses falsos, fíjese bien. Toda. Y cada materialista, cada ateo irreligioso, agnóstico, que no cruza la puerta de una religión alguna, adora al Dios Mamón, o sea, del dinero, o adora cualquier otra cosa, pero adora a un Dios material de su propia invención, incluso si se trata de sí mismo. Sin embargo, vamos concluyendo, porque yo me temo que este último tipo de dioses también ha caído en los hijos de Dios, en sus mentes, en su corazón, el material, ¿verdad? Ahí depositan su confianza plena en todo eso. Y todo eso es una adoración inaceptable para Dios. Tenemos que entenderlo, ¿no? Condena su alma al que tal hace. ¿Cuál es el objeto de tu adoración? Eso es importante. Espero no sea el primer tipo inaceptable de la adoración, que consiste en la adoración a otros dioses. El segundo, como yo lo dije, es breve, es el tipo de adoración inaceptable, es el culto del verdadero Dios, pero de una manera incorrecta. Y eso ya lo vimos, por eso no lo vamos a repasar, ya lo vimos en los otros estudios muy detenidamente. El culto del verdadero Dios de manera equivocada. Y si lo vemos que es verdad, tenemos a Dios, decimos, sí, yo amo a Dios, es el santo de Israel, etc. Pero si entendemos que ese verdadero Dios no aceptará adoración a un Dios falso, bueno, pues tampoco va a aceptar una falsa adoración, una adoración incorrecta. Él mismo va a decir, no quiero eso, como le dijo a Caín. Esa que es ofrecida de manera incorrecta. Caín lo hizo y no se salió con la suya. Nos basta y nos sobra con ese ejemplo. Y la adoración al verdadero Dios está concretamente establecida en la Biblia, ya lo sabemos. Y en nuestra escritura base lo podemos ver. Y su modo y su manera están establecidos ya. No podemos decir que no. Y por eso es que Caín no pudo darle a Dios esa adoración, porque ya Dios, se entiende que Dios les había dicho cómo debía de ser, y él hizo lo que le dio su gana. Es inaceptable, mis amados. Y una manera inaceptable es precisamente el reducir a ese Dios a una simple imagen, y el reducir a ese Dios a una representación material, a un estatus inferior, aunque sea el Dios verdadero. Por eso les dije, cuidado. O sea, no es un ídolo, dices, no, este es el Dios verdadero. Pero lo está reduciendo a una simple imagen, un ídolo. Y el resultado es producto de tu pensamiento humano. Otra vez, muy a menudo la gente suele decir, bueno, yo percibo a Dios como esto o como aquello, mal. Necesito decirte que si tu definición de Dios no es apegada a la palabra, estás mal, tu adoración es inaceptable. Porque Dios no se va a hacer aludido. ¿Esto quién es? Tú estás adorando lo que no soy. Aunque usted lo identifique como el Dios verdadero. Por eso es cuidado con las imágenes, aún mentales, ¿verdad? Porque si aquellos que adoran dioses falsos están mal, creo que usted estará un poco peor adorando a esos mismos dioses, pensando o creyendo en su mente que es el Dios verdadero. No. Yo le leo, mire, para ir terminando, la maravillosa declaración de Pablo, capítulo 17, versículo 29 de Hechos. Fíjese lo que nos dice. Dice a toda la humanidad entera, dice, siendo pues descendientes de Dios,
porque él escogió un poema, ¿verdad? Uno de los, dice, que siendo pues, somos del linaje de Dios, dice, siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. ¿Se da cuenta? Es decir, tú, siendo un ser mortal, que desciendes del Dios mismo porque Él te creó, eres un ser pues con mente y raciocinio, puedes pensar, puedes discernir, con un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Cómo puedes pensar que Dios esté hecho de algún material inerte que no tiene vida? ¿Cómo? Si tú no eres de plata, ni de oro, ni nada, algunos son de cobre, ¿verdad? Porque lo enseñan. Pero dice, ¿cómo puedes pensar que Dios? O sea, es ridículo. No puedes. O sea, ¿qué no sabes que a una ley de la naturaleza nos revela todo, que todo produce lo semejante? Entonces, no. Por lo mismo, y lo mismo aplica el dinero a las posesiones, mis amados. Todo. Y se va a ver. Y se está viendo. Eso que le mencioné de Black Friday es algo. Capítulo 3 de Apocalipsis, ahí se ve cómo van a adorar a la bestia y al falso profeta, y más tarde adorarán a la gran ramera y cabalgando sobre la bestia. O sea, todo es metafórico, ¿verdad? Y más adelante adorarán el falso sistema económico llamado Babilonia, y le podemos seguir, y adorarán como hoy su economía, su dinero, su política, y todo se vendrá abajo, porque dice 1 Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y tranquilidad, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada. Y no se escaparán, dice. Entonces no podemos caer en eso. Por eso es por lo que es ciertísimo que dependiendo de cómo tú adoras, hoy afectará tu eternidad. La Biblia es clara en ese aspecto, amados. Y hoy por hoy existe gente que quiere tapar el sol con un dedo, que no ve más allá de sus propias narices espirituales y que se engañan. Han caído en las mentiras de Satanás de que todos se van a salvar. Algún día, toda ofrenda será agradable a Dios y por lo consiguiente todos serán perdonados. No, espérame, ¿cómo? Sí, o sea, es el universalismo, que en simples términos dice que todos al final de cuentas serán agradables a Dios, porque Dios va a pensar, no, es que yo soy tan bueno que no los puedo enviar al infierno. Espérame, Dios no te manda al infierno, tú solito te vas. Dice el capítulo 3 de Juan, el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Dice, el que en él cree, ¿cuántos creen? No es condenado, o sea, ya la condenación se levanta, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea, ya estamos condenados. Ya vamos derechito al infierno, pero se levanta esa condenación. El que en él cree el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, y es lo que estamos estudiando, que la luz, ¿quién es la luz? Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cambiaron la verdad, la luz, Jesús, por la mentira. Ahí está. Así de sencillo. Entonces el deseo de Dios, no nos engañemos, el deseo de Dios es salvarnos mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Y escuche bien, esto no puede ser si no nos arrepentimos antes de nuestros pecados. No se puede. Señal de que hemos creído en fe, recibido ese regalo que está en la persona de Jesucristo, que el Padre nos ofrece de manera gratuita, gratis, no tiene que pagar. Por eso no crea que al final todos se van a salvar. No quiera ser más bueno que Dios. No, pues porque queremos a nuestros seres queridos. Perdón, ahora sí el pleonasmo lo hice yo. Porque queremos a los más cercanos, más allegados, a nuestros amigos, los queremos salvar. Y es como aquel que dice, ¡ay, está en paz descanse! Está en la gloria de Dios, y fue un mundanazo. Fue de lo peor. Ay, Chonita y ni creía en Jesús, en nuestro Señor. La Biblia no enseña eso. Más bien la Biblia nos relata a lo largo de sus páginas el hecho de que existe aquel que es digno de adoración, como la manera también adecuada de dársela. El eje de tu adoración, el cual bien puede ser aceptable o inaceptable. Ahí se reduce todo. Y termino con el Juan 4:23, que es nuestro versículo de esta serie. Combina ambas, porque dice, mas la hora viene y ahora es,
Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿A quién adora usted? Al Padre. ¿Y cómo le adora? En espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuál es el eje de tu adoración? El que está comprimido, espero, en la siguiente versículo, el 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adoramos solo a Dios y lo hacemos guiados por el Espíritu que mora en nosotros y en la forma verdadera, adecuada que Él nos ha pedido. Así de simples. ¿Sí? Ergo, el eje aceptable de la adoración. Póngase de pie, vamos a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de poder asimilar su palabra y que podamos meditar en ella a través de estos días, esta semana. Padre poderoso y bendito, te damos honra y te damos gloria. Venimos a ti, oh Todopoderoso, para declarar, Señor, nuestra fidelidad ante ti. Sabiendo que tú eres el único y verdadero Dios, entendemos que tú eres nuestro objeto de culto, tú eres Dios verdadero. Pero también entendemos que tú demandas una adoración, un tipo de adoración que es específica. No podemos venir, Señor, como vino Caín y como han venido muchos a través de la historia, queriendo dar ofrendas que no corresponden a lo establecido por ti. Enséñanos, Señor. Que tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Señor, sea siempre el que nos guíe a través de tu palabra también, que nos dé ese conocimiento, esa sabiduría, para poder entonces estar confiados que te agradamos, Señor. Que el eje de nuestra adoración es aceptable. Yo te pido por todos aquellos que están en el otro lado, Señor, que tienen ese eje de adoración, el cual es inaceptable, que tú no recibes. Señor, abre sus ojos. Si alguno de los que me escucha, Padre, aún aquellos que no han creído, que no han depositado su fe completa y plena en el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz, yo te pido, Señor, que tú los traigas al entendimiento, que nuestro Señor pueda alumbrar sus corazones, que tu Espíritu Santo trabaje hoy, como lo ha hecho en muchos de nosotros. Te lo pido, Señor, y entonces que también tú lo guíes, que guíes sus pasos hacia esa verdadera adoración que es aceptable para ti, porque ese es nuestro culto racional, es lo que debemos de hacer, el darte honra y gloria a ti, nosotros mismos entregarnos en sacrificio puro, santo, agradable a ti, Padre de los Espíritus. Te alabamos y te bendecimos, a ti que estás en el trono, Padre Celestial, y a tu Hijo amado que está a tu diestra, al Cordero inmolado, al Cordero Santo, poderoso. A Él sea la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, mis amados. Esta ha sido palabra de Dios para todos ustedes.